Audiolibro patrocinado por Biblia Chat. Capítulo 5. La vida es un campo de batalla. Sentado en el avión para mi primera visita a Nigeria en 2001, yo, Gary, estaba a punto de experimentar el mundo de los chismes, las insinuaciones y los falsos testimonios. Una señora bien vestida se inclinó hacia adelante y me dijo: «Perdone, pero lo he oído hablar. ¿No querrá decir que va a ese sitio?» «Lo siento, señora, no entiendo», respondí. «Si no estuviéramos en el aire, le habría aconsejado que se bajara de este avión». Su voz tembló con emoción y bajó a un significativo susurro. «Ese lugar, la sinagoga. Sabe que su poder proviene de la brujería, ¿verdad? Le aconsejo que cambie sus planes. Su poder es del otro lado». Inmediatamente, como un claro toque de clarín, me vino a la mente un versículo. ¿No era esto lo que los fariseos decían de Jesús? Saqué mi Biblia y comencé a leer. Al oírlo, los fariseos dijeron: «Este no expulsa los demonios, sino por Belcebú, el jefe de los demonios». Mateo 12:24. Cualquier cosa cercana a Jesús recibe ataques. Desde los primeros días, experimentamos comentarios tanto negativos como positivos sobre T.B. Joshua y las Koan, pero decidimos buscar la verdad en Dios. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6:26. Todos los ministerios Efquiez y Caces que buscan dar a conocer a Jesucristo, predicar el Evangelio y ver crecer el reino de Dios, se enfrentan a la incomprensión, al ataque y al odio. El tipo de ataque variará según las costumbres de la época, las normas y percepciones de los acusadores. Estas cambian a lo largo de los siglos y difieren de una cultura a otra. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la oposición es normal. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 19-20. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 12, ofrece una visión de la controversia que rodeaba a Jesucristo y que aún continúa hasta el día de hoy. Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: «Es una buena persona». Otros alegaban: «No, lo que pasa es que engaña a la gente». Hagamos un viaje de regreso a la época cuando Jesús, como hombre, caminaba por esta tierra entre gente como nosotros, los educados y los incultos, los de diferentes religiones y los de ninguna religión. ¿Has oído a este hombre, Jesús?, preguntó uno de los fariseos. Su vecino se apresuró a responder: «Sí. Produce solamente una agitación emocional en la multitud. No creo que sea cierto lo que dicen de él. En cuanto a los milagros, siempre se puede sobornar a alguien necesitado para que diga que ha recibido un milagro. Sabemos las Escrituras, que nuestro amado Mesías, cuando venga», su tono bajó reverentemente, «vendrá de Belén, como el profeta Miqueas nos ha instruido. He oído que este hombre procede de Galilea, de Nazaret, y ¿cuándo ha surgido algo bueno de Nazaret? Tienes razón, pero la gente está realmente interesada en él. No te preocupes, hermano. El Sanedrín, tribunal judío, se encargará de él». Y así fue. El Sanedrín se ocupó efectivamente de Jesús, llamado el Cristo, y el cristianismo comenzó con el clavado de un hombre en una cruz, esperando a que su cuerpo expirara.
Pero había un gran significado en el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Lo explica la Biblia. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22, NBI. Dijo T.B. Joshua: la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es el bien más preciado en la historia de la humanidad. Muchos de los que lo vieron morir en la cruz también fueron testigos de su resurrección. Como las acusaciones que fueron lanzadas contra nuestro Salvador, Jesucristo, y han continuado a lo largo de la historia de Cristo, también T.B. Joshua fue uno de los muchos en una larga línea de creyentes fieles que han sido difamados, han soportado el encarcelamiento físico, campañas de desprestigio y falsas acusaciones. El estudio de la Biblia y de la historia cristiana pone de manifiesto que la gente puede tener dificultades para comprender y apreciar el modo y la manera en que Dios Todopoderoso actúa en las vidas de los distintos creyentes cristianos. Esto es cierto tanto si son obispos, pastores, sacerdotes, ministros, profetas, místicos, monjes, monjas o humanistas notables, y se aplica a través de las divisiones denominacionales. Los creyentes cristianos cuya vida e influencia piadosa han resistido la prueba del tiempo y han superado su vida física, tenían varias características comunes. Sean protestantes, católicos, ortodoxos, carismáticos, metodistas, bautistas, reformados, pentecostales, adventistas u otros. ¿Cuáles eran estas características? La Biblia era su libro de los libros. Vivían en la palabra. Vivían una vida consagrada, apartada. Sus vidas mostraban evidencia de tener una mente independiente. Una mente que encontraban la verdad solamente en Dios. La humildad era manifiesta en ellos. Déjaselo a Dios. T.B. Joshua ha dicho en muchas ocasiones que la manera y el modo en que Dios actúa en la vida de las personas es diferente. Dios puede instruir al pastor A de esta manera y al pastor B de otra. Un ministro puede tener una relación profunda con Dios y otro puede tener una más profunda. Las comparaciones carnales de los ministros de Dios son peligrosas y tienden a depender en gran medida de nuestra cultura y de nuestra visión del mundo. Es decir, de la lente a través de la cual percibimos y, por lo tanto, emitimos un juicio de valor instantáneo. La Biblia es clara al decir que es Dios quien juzgará a los que dicen ser sus siervos. Como lo expresó el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Romanos 14:4, NBI. Él aplicó este principio a su propia vida, así como a la de los demás. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzgo en nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Primera carta a los Corintios 4, 1-5, NBI. Como dijo T.B. Joshua, a los siervos de Dios, grandes y pequeños, Dios los juzgará. Gamaliel habló en el libro de Hechos 5, 38-39, en un momento de controversia sobre el ministerio de Pedro y los otros apóstoles en Jerusalén. Y su consejo es tan pertinente ahora como lo fue hace 2000 años.
En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Demos Shakarian fue un agricultor y fundador de la Fraternidad de Empresarios del Evangelio Completo. Su historia se cuenta en el libro The Happiest People on Earth, el pueblo más feliz de la tierra, que relata, en los días de los avivamientos de la Gran Carpa en los Estados Unidos, a finales de la década de 1940, el encuentro que tuvo con un evangelista que parecía tener un problema con la codicia. En la última noche de la campaña, este evangelista, que pidió a la gente que ofrendara con especial generosidad en la última reunión, fue descubierto preparándose para fugarse con todo lo recibido. Es así que Demos quiso impedir su huida, pero se detuvo y recordó en un destello de inspiración la vez que David se acercó sigilosamente a Saúl en la cueva, pero decidió, por respeto a Dios, no dañarlo, pues Saúl había sido el ungido de Dios, sino dejárselo a Dios. 1 Samuel 24:10. Demos oyó una voz, que apenas reconoció como suya, diciendo a los ujieres que querían detener al evangelista. «No lo toquen». Dirigiéndose a él mientras estaba ocupado metiendo los dólares en una gran cartera marrón, le expresó: «Dios no suministra su dinero por estos métodos. No creo que Dios lo bendiga». Al cabo de 6 años, el evangelista errante se presentó en su granja, demacrado, sin afeitar y mal vestido, para pedirle dinero. Unos 3 años después, Demos se enteró de que había fallecido. ¿Por qué es importante esta historia? Se trata de la posición de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos muestra que Dios está al tanto de lo que hacemos en público como en secreto. Entended, insensatos del pueblo. Y vosotros, necios, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que instruye a las naciones no corregirá. El que enseña al hombre el conocimiento. El Señor conoce los pensamientos del hombre, que son vanos. Salmo 94:8. Déjale ese asunto a Dios. De hecho, tenemos que tener especial cuidado de no hablar en contra de la obra del Espíritu Santo. Mateo 12:32. ¿Estabas allí cuando crucificaron al Señor? Al abrir el portal de la historia, es fácil creer que no seríamos como aquellos que no reconocieron a Jesucristo. Pero siendo realistas, no es así. Jesús se toma el tiempo de recordar a los ilustrados de su era que, aunque construyeron las tumbas de los profetas para honrarlos, habrían sido ellos los que los habrían perseguido si hubieran estado vivos en aquella época. Este relato se encuentra en Lucas 11:47 a 48. Se puede observar cómo disgustó a sus oyentes. Entonces Pedro, en su famoso sermón de Hechos 2:36, da un mensaje contundente. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios ha hecho a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo. Énfasis añadido. ¿Qué habríamos hecho si hubiéramos sido parte de la multitud en Jerusalén, alrededor del año 30 después de Cristo? C. La realidad es que probablemente habríamos ido con la mayoría, que habiendo recibido a Jesucristo con palmas dando gritos de «¡Hosana!», unos días más tarde hubiéramos exigido a Pilato diciendo «¡Crucifícalo!». Pilato literalmente se lavó las manos del asunto y tomó la vía expedita de satisfacer a la multitud y mantener a los líderes religiosos de su lado. Incluso Pedro, uno de los colaboradores más cercanos de Jesús, lo negó cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles.
Estas acciones no fueron tomadas por la convicción de que Jesucristo merecía la muerte, sino por la ausencia de una convicción lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la mayoría cuando el potencial costo personal de hacerlo era alto. Todavía recordamos algunos versos de una canción cristiana de los años 70. Te uniste cuando empezaron a cantar «Crucifícalo, crucifícalo». Sé que fuiste tú, porque yo también estaba allí cuando el mundo dijo «no». Controversia cristiana. Los ejemplos más recientes se encuentran en los ministros de Dios controvertidos, que durante su vida sobrellevaron en igual medida a los que creían que Dios los estaba utilizando poderosamente y a los que pensaban lo contrario. Uno de estos ministros de Dios fue el inglés Smith Wigglesworth, 1859 a 1947, conocido como el apóstol de la fe. Después de su muerte, su historia ha aparecido en el popular libro de Robert Liardon God's Generals, Los Generales de Dios, y es posible encontrar sus sermones ampliamente disponibles en las librerías cristianas. Ahora es más conocido que cuando estaba vivo. Muchos lo consideraban una figura incómoda y polémica en su época, y a menudo había cierto estigma por asistir a sus reuniones. Las diferencias doctrinales y prácticas entre los creyentes estaban y están a la orden del día. No nos equivoquemos, ese es el mensaje de la historia. Si no tenemos cuidado, los héroes del pasado pueden ser vistos a través de una niebla idealista o juzgados como si hubieran operado en la cultura actual. Los héroes de hoy pueden ser ignorados, malinterpretados y criticados con demasiada facilidad durante su vida. 20 Graham Kendrick. John G. Lake, 1870 a 1935, sigue siendo criticado y venerado a la vez. Soportó acusaciones de practicar la medicina sin licencia, y los indudables milagros de su ministerio fueron socavados al proclamarlo como curandero y charlatán. Charles Finney, 1792 a 1875, conocido como el príncipe de los evangelistas, inspiró a Billy Graham y a muchos otros. Fue controvertido y atrajo campañas de desprestigio, pero se lo recuerda por inspirar lo que se conoció como el segundo gran despertar en Estados Unidos y por el uso del Banco de los Penitentes durante sus reuniones. Y Frederick Wright, que trabajó con Charles Finney durante 30 años, recuerda cómo una época particular de avivamiento se vio empañada por amargas discusiones denominacionales, en este caso, sobre el bautismo de los nuevos creyentes. Esto casi tuvo el efecto de detener abruptamente la hermosa obra de Dios que estaba teniendo lugar. Las reuniones de Charles Finney atrajeron muchas críticas y campañas orquestadas de calumnias, pero de los que criticaron, algunos cambiaron más tarde sus opiniones y se maravillaron. Rhys Howells, 1879 a 1950, es venerado hoy por los creyentes de todo el mundo como ejemplo de hombre justo, imbuido del Espíritu de Dios, que emprendió un ministerio de intercesión durante la Segunda Guerra Mundial. Sus oraciones se atribuyen, como a las de Elías de antaño, como poderosas y eficaces. Sin embargo, predijo públicamente que la Segunda Guerra Mundial, terminaría en 1940, cuando lo cierto es lo contrario, y apenas estaba comenzando. La prensa lo retrató como un fracaso, lo que puso a la opinión pública en contra de él y del Instituto Bíblico galés que fundó. Esto no desanimó a este hombre piadoso de Gales, y asumió la llamada a la guerra espiritual en la oración con mayor determinación, sabiendo que Dios tenía algo que decir en todas las situaciones. En la Gran Bretaña del siglo XVIII, la controversia teológica estaba muy presente. En ese contexto,
Uno de los ataques más feroces contra John Wesley, 10.703 a 1791, fue de carácter teológico. La llamada controversia de las actas, que se refiere a las actas de una de las conferencias de Wesley, hizo estragos entre 1770 y 1775. John Wesley fue acusado de espantosa herejía que era perjudicial para los principios fundamentales del cristianismo, y muchos ministros prominentes le ordenaron que se retractara de lo que estaba registrado en sus actas de agosto de 1770. Estaba ampliando algo que había dicho en 1744. Nos hemos inclinado demasiado hacia el calvinismo. Por ejemplo, afirmaba: hablar de un estado justificado o santificado no tiende a engañar a los hombres, llevándolos casi naturalmente a confiar en lo que se hizo en un momento, mientras que cada hora y cada momento somos agradables o desagradables a Dios, según nuestras obras, según el conjunto de nuestros temperamentos interiores y nuestro comportamiento exterior. Por esta expresión de cristianismo práctico, su nombre fue manchado, y muchos se volvieron contra él. Y así llegamos a T.B. Joshua, profeta, pastor, maestro, humanitario, padre en el Señor para muchos, y a la sinagoga, iglesia de todas las naciones. Durante más de 2 décadas, hemos tenido un asiento en primera fila y la oportunidad de observar la profundidad de los esfuerzos para detener el avance de este poderoso ministerio. Desde los primeros tiempos de nuestra participación en este movimiento de Dios, hemos recibido opiniones negativas de todas partes sobre T.B. Joshua y hemos sido introducidos en el mundo de los falsos testimonios y acusaciones, campañas de desprestigio, ataques malvados y asesinatos de carácter. La vida no es un juego y una diversión. Es un campo de batalla en el que solo salen victoriosos los de mentalidad seria. Véase 2 Timoteo 2:3-4. Cualquiera que busque la verdad necesita paciencia y una mente independiente debe considerar el carácter y el historial del hombre T.B. Joshua en la elevación del nombre de Jesucristo en señales, maravillas y milagros de sanidad. Esto ha sido consistente por más de 30 años. Hay multitud de ejemplos, muchos de ellos grabados en video para la posteridad. Estando siempre presente la profunda enseñanza bíblica y el constante ánimo a los oyentes para que hagan de la palabra de Dios su estándar para la vida y su meditación diaria. Mateo 7:18 explica: un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. No hay reino neutral. La oscuridad del corazón humano sin Dios y el odio a Cristo y al Evangelio cristiano son reales. La rabia contra Dios se observa a diario en el mundo occidental. El libro de Génesis nos recuerda que, en los días de Noé, como hoy, todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Génesis 6:5. El profeta Jeremías proclamó la misma verdad. El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y desesperadamente perverso. ¿Quién puede conocerlo? Jeremías 17:9. C.S. Lewis, un profesor y teólogo del siglo XX, hace eco a esta afirmación. Nunca descubrimos la fuerza del impulso maligno que llevamos dentro hasta que intentamos luchar contra él. Falso testimonio. Los 10 mandamientos son un conjunto de principios bíblicos relacionados con la ética y el culto, que desempeñan un papel fundamental en el judaísmo y el cristianismo. Durante siglos, han dado forma a las democracias cristianas occidentales, proporcionando reglas para la vida civil, tanto para los religiosos como para los no religiosos. Los 10 mandamientos
Se enseñaban a los niños en las escuelas dominicales, junto con el Padre Nuestro, como principios básicos de la fe cristiana. El noveno de esos mandamientos es este: no darás falso testimonio. Como muchos otros comportamientos pecaminosos, el falso testimonio es el producto natural de un corazón corrupto. Porque del corazón salen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Mateo 15, 19. Basta con que la amargura o la ofensa se arraiguen en el corazón para que surjan todos sus malos compañeros, incluido el falso testimonio. En la historia cristiana han abundado las afirmaciones falsas, las campañas de desprestigio, los comentarios calumniosos, los escritos injuriosos y las campañas concertadas de calumnia. Esto no debe sorprendernos, ya que nuestro enemigo, Satanás, no quiere ver prosperar al Evangelio. Y Satanás utilizará sin piedad todo tipo de debilidad humana para sus fines antes de soltar sus instrumentos y dejarlos en la miseria. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La falsa acusación está muy extendida, al igual que los otros pecados del corazón, como la lujuria y la ira. Puede ser una estrategia simple y efectiva, utilizada por el maligno para derribar a un ministro o ministerio. El problema no es necesariamente las acusaciones en sí, sino el efecto de sembrar semillas de duda en los corazones. Estas semillas de duda pueden germinar y crecer, apartando a los creyentes de su glorioso destino hacia un estilo de vida cínico y cansado, donde los servicios religiosos se convierten en una obligación. A partir de las Escrituras, observamos que cuando creemos una mentira, no solo retrocedemos a una posición neutral, sino que corremos el peligro de convertirnos en un evangelista que difunde chismes, rumores y mentiras para distorsionar la verdad. Cualquiera puede ser Pedro. Cualquiera puede ser Judas. La ofensa y la mentira pueden ser endémicas. El Salmo 12:2 nos recuerda que todos mienten a su prójimo, adulan con los labios, pero albergan el engaño en su corazón. Proverbios 6:16-19 nos instruye que hay 6 cosas que el Señor aborrece, 7 que le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente, el corazón que urde planes perversos, los pies que se apresuran a correr hacia el mal, el testigo falso que exhala mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La ofensa, el odio, la amargura, la envidia, los celos, la pobreza y el deseo de dinero o de notoriedad pueden llevar a muchos a subvertir la verdad. Hemos visto esto en acción. La verdad no cambia, pero la gente puede cambiar, y de hecho lo hace, cambiar su historia en función de lo que pretenda conseguir en un momento determinado. Fuimos testigos de ello en diferentes ocasiones. Esto también se hizo evidente en un contexto completamente diferente para Fiona, cuando cumplió con su deber de ser jurado en el Reino Unido. Los 12 miembros del jurado, procedentes del multicultural Reino Unido, recibimos un severo sermón del juez antes de empezar a considerar las pruebas, tras una grave acusación. El juez nos explicó que la gente miente por muchas razones y que también llora y muestra emoción incluso cuando miente. Era un caso complejo, y las historias al principio parecían bastante convincentes, pero empezaron a tener menos peso a medida que avanzaba el juicio. Al final, 10 de los 12 miembros del jurado estaban dispuestos a pronunciar su sentencia de no culpable. En el mundo político,
Las campañas de desprestigio forman parte del arsenal político antes de una campaña. En la jerga popular, si se arroja suficiente barro a una persona, algo se le pegará y se creerá. Algunas campañas se planean para eliminar a una persona de esta tierra. La viña de Nabot es uno de esos relatos en la Biblia. 1 Reyes 21, versos 9 al 14, contiene la historia de Jezabel y su uso deliberado de la acusación falsa para tomar la vida de un hombre inocente. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Nehemías tenía instrucciones de Dios para construir las murallas de Jerusalén, se hicieron varios intentos nefastos para que dejara el trabajo. Una de las respuestas de Nehemías fue negarse a participar en los supuestos informes porque, como dice el versículo 9 de Nehemías 6, intentaban atemorizarnos y debilitar la obra. Al finalizar la labor de construcción, la Biblia señala que los enemigos percibieron que esa obra fue realizada por Dios. La persecución de Tebe Joshua en Nigeria también fue más allá de lo normal. El nivel de acusaciones alarmantes y destructivas a lo largo de los años contra el ministerio, en una amplia colección de medios impresos y sitios web en línea, fue increíble. Se celebraron reuniones de oración y rituales para detener el ministerio, y se persuadió a los lugareños para que difundieran mentiras y sostuvieran pancartas fuera de la iglesia para protestar. Mientras se producía todo este ruido, nosotros llevábamos tranquilamente grupos a las Koan. Los testimonios más constantes eran que los visitantes se acercaban más a Dios y volvían a sus países para ser miembros más activos de sus diversas iglesias locales. Hemos sido testigos a lo largo de los años de cómo, frente a un sinfín de acusaciones, Tebe Joshua seguía manteniendo su atención en su objetivo de proclamar las buenas noticias de Jesucristo y liberar a los cautivos. No es lo que los hombres dicen de ti lo que realmente importa en la vida. Es lo que tú crees de ti mismo. Jesús fue calumniado. Fue acusado falsamente. Nunca rogó a nadie que creyera en él. Acusaron a Jesús de estar lleno de demonios. Sin embargo, él no hizo caso. Simplemente siguió expulsando demonios. Mateo 12:24. La gente siempre lucha contra lo que no entiende. A lo largo de la historia de la humanidad, se les ha ensuciado el nombre a los hombres de Dios. Acusaciones y mentiras calumniosas han llegado contra grandes líderes políticos así como ministros de Dios. Esto es una realidad en la vida. Daniel, por ejemplo, fue acusado de violar la ley. José fue acusado falsamente de violar a la mujer de su patrón. Sabiendo todo esto, Jesús nunca perdió el tiempo con sus críticos. Simplemente mantuvo su atención en su objetivo. El interés de la televisión se vuelve agrio. Al principio, las cadenas de televisión internacionales se interesaron por lo que ocurría en las Koan, especialmente por la sanidad. Sin embargo, las Koan no es un lugar ordinario, y los motivos de unos son importantes. El Espíritu Santo pone al descubierto los verdaderos motivos, y aquí tenemos un ejemplo de ello.
tan ridículo que merece ser examinado para entender lo que hay detrás. En los primeros días antes de Emmanuel TV, un equipo de televisión de una productora independiente del Reino Unido recibió permiso para visitar y grabar partes de un servicio y varias entrevistas. Dijeron que trabajaban para la BBC y durante la visita se mostraron muy elogiosos e incluso concedieron entrevistas positivas sobre la experiencia de los visitantes durante el servicio. Sin embargo, todo esto resultó ser engañoso. Aunque se dijo que el título provisional del programa era Worldwide Christianity, el resultado final se emitió en Channel 4 en junio de 2004 con el título God is Black, Dios es negro. Vimos con incredulidad cómo el programa presentaba como siniestras simples conversaciones en el idioma local yoruba de evangelistas locales, y una entrevista con T.B. Joshua fue editada de forma muy engañosa. Incluso las tomas de la línea de oración tenían música de miedo superpuesta en el fondo. En ese momento, no había presencia del ministerio en el Reino Unido, ni Emmanuel TV, ni eventos evangélicos internacionales, y sin embargo, había un claro intento de desprestigiar el ministerio en el Reino Unido. En otra ocasión, cuando había algunas reuniones periódicas para orar en el Reino Unido, algunos reporteros encubiertos mostraron informes médicos de afecciones graves, fingiendo que estaban desesperados y pidiendo oración. «Por favor, ¿me ayudarás? Quiero oración por tal condición». La joven juntó las manos suplicante. Sus ojos oscuros nos miraron implorantes. «Llevo 4 semanas asistiendo. ¿Por qué no pueden orar por mí? Aquí está mi informe médico». El equipo se preparaba para una de las reuniones periódicas de oración con el agua de unción. La oración por los enfermos forma parte de la liturgia cristiana desde los tiempos del Nuevo Testamento, aunque la forma y el modo en que se ofrece varían según las tradiciones cristianas. Quizás lo más importante es que el éxito de la oración ofrecida, en el nombre de Jesucristo, puede depender de la fe tanto del que ora como del que recibe. Sin embargo, es ampliamente aceptado, y por lo tanto es extraño que un servicio de este tipo, abierto al público, sin ninguna sugerencia de que haya dinero de por medio y en horario diurno, reciba la atención encubierta de los medios de comunicación. ¿Por qué estábamos seguros de que algo iba mal en la historia de la mujer? Únicamente puede haber sido el Espíritu Santo advirtiéndonos que lo que veíamos por fuera no era toda la historia. Le explicamos que aún no era el momento de orar por ella. Poco sabíamos que la mujer estaba tratando de tendernos una trampa para que su equipo de cámaras encubierto la viera recibiendo la oración y tuviera la libertad de hacer sus acusaciones. Frustrados por nuestra negativa, se publicó de todos modos una historia tremendamente inexacta, que incluía la foto de Fiona en la versión online de un conocido periódico. Más tarde, los medios de comunicación irrumpieron un servicio matutino con sus cámaras, abriéndose paso entre los ujieres. No teníamos ni idea de lo que esperaban ver. No era una reunión numerosa, y el servicio ya había terminado, lo que daba tiempo a tomar una buena taza de té juntos y charlar, y el equipo estaba atendiendo a los visitantes. La mayoría de los asistentes se había marchado cuando el personal de noticias se abrió paso. Se acercaron a un miembro del equipo con su cámara y su micrófono, y exigieron saber por qué estábamos desaconsejando a ciertos pacientes que tomaran la medicación, lo cual no era cierto. Se les informó de que estaríamos encantados de programar una reunión con ellos, pero que teníamos que terminar de atender a la gente que estaba allí. Insistieron en intentar conseguir un comentario, pero no lo obtuvieron. Pensamos que probablemente se habían equivocado en el horario y esperaban irrumpir a mitad del servicio. Un miembro del equipo trató de bloquearlos poniendo la mano delante de la cámara,
proporcionando así un clip que finalmente utilizaron en la emisión para apoyar su relato totalmente infundado. 12 de septiembre de 2014. El 12 de septiembre de 2014, volvimos a casa después de una visita amistosa que realizamos a una persona becada por las Coan en la Universidad de Oxford, con la noticia de que se había producido un grave incidente en las Coan en Lagos. Un edificio que albergaba a visitantes internacionales se había derrumbado repentinamente sobre sí mismo, y al parecer habían muchas víctimas. T.B. Joshua describiría esta tragedia como la mayor prueba desde el comienzo de mi llamado. Esta no fue la única catástrofe internacional que tuvo lugar ese mismo año, en la que no quedó claro de inmediato qué había sucedido realmente. Por ejemplo, hubo 2 aviones de Malaysia Airlines que se estrellaron. Uno se perdió sobre el mar del sur de China y el otro fue derribado sobre el este de Ucrania. Cuando se producen incidentes tan graves en la escena internacional, es habitual que diferentes observadores expongan teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Las redes sociales suelen ser un hervidero de sugerencias, algunas descabelladas y otras más plausibles. Sin embargo, las fuentes oficiales cercanas al incidente suelen ser más cautelosas y aconsejan esperar a que se realicen investigaciones oficiales antes de sacar conclusiones. Sin embargo, en el caso del incidente de las Coan, se citó inmediatamente a funcionarios del gobierno local que prejuzgaban lo ocurrido sin examinar ni conocer siquiera las pruebas. Surgieron para dar apoyo a una campaña que registró cómo las noticias llegaban a otros países esa misma tarde, presentando a T.B. Joshua como el villano de la pieza. Nada más lejos de la realidad, pero la campaña de desprestigio persistió. Parecía como si hubiera una campaña específica para ir a la prensa con ataques al ministerio. Una de las narrativas afirmaba que la gente de la Iglesia no ayudaba en las operaciones de rescate. En cambio, al dar pruebas reales, la Cruz Roja nigeriana dijo lo contrario. Las autoridades eclesiásticas fueron buenas y nos ayudaron. Se mostraron muy solícitos con las operaciones de rescate. Y puedo decir categóricamente que nunca nos impidieron hacer nuestro trabajo. Más bien sus esfuerzos cubrieron realmente nuestras insuficiencias. El momento real del derrumbe del edificio fue captado por las cámaras de seguridad de CCTV, mostrando que todo el edificio se derrumbó sobre sí mismo de forma simétrica y completa en poco menos de 4 segundos, sin afectar a los edificios adyacentes. La naturaleza del derrumbe apunta claramente no a un fallo estructural, sino a una demolición controlada, o implosión del edificio, del tipo empleado para demoler edificios no deseados, sin afectar a las parcelas adyacentes. El señor Derrick Garvey, arquitecto sudafricano con más de 50 años de experiencia, fue inequívoco al hablar del incidente en la televisión nacional sudafricana. Cuando el edificio cae sobre sí mismo en una nube de polvo, no puede ser otra cosa. Fue una demolición controlada por implosión. No hay ninguna duda al respecto. Una demolición de este tipo debe ser meticulosamente planificada para asegurar que el edificio caiga dentro de su propia huella. Normalmente se emplean explosivos pequeños y colocados estratégicamente, aunque también se pueden utilizar bombas hidráulicas y, con una planificación y preparación adecuadas, otras técnicas podrían desencadenar una implosión. Las imágenes de CCTV y los videos grabados por los testigos presenciales también muestran claramente que un avión que volaba a baja altura estaba cerca del edificio, rodeándolo 4 veces en la mañana del derrumbe. Este avión era claramente visible como un Hércules C-1030, propiedad de la Fuerza Aérea de Nigeria. Las autoridades lo reconocieron oficialmente, pero no se dieron explicaciones ni detalles.
salvo que estaba en una misión de entrenamiento en circuito. Habíamos visitado Las Coan docenas de veces y habíamos pasado muchos meses viviendo allí, y nunca aún habíamos visto un avión de este tipo. La presencia de este avión en la zona de forma única esa mañana, minutos antes de la implosión, es indiscutible, aunque no haya ninguna prueba directa de lo que hacía el avión. Hay diferentes teorías. Por ejemplo, un artículo académico de julio de 2015 postula que la destrucción del edificio de Las Coan fue probablemente provocada por un arma infrasónica que llevaba el avión. Otro artículo privado explica cómo pudo emplearse un láser químico desde el avión para activar los explosivos que provocaron la implosión. En dos artículos publicados en junio de 2017, un antiguo ministro de Cultura y Turismo y ministro de Aviación de Nigeria sostiene que el edificio de Las Coan fue volado en una operación secreta llevada a cabo por elementos deshonestos de las agencias de inteligencia. El autor afirma haber sido informado de ello por agentes que trabajan en las agencias y explica con cierto detalle las posibles motivaciones políticas y religiosas de tal ataque. Sea o no una explicación plausible o una teoría de la conspiración, sabemos con certeza que el conspirador final, Satanás, había querido destruir el ministerio de T.B. Joshua, manteniendo el enfoque bajo presión y tensión. La respuesta de un profeta, un general de Dios de nuestro tiempo, al desafío que enfrentó el ministerio en 2014 en el momento del derrumbe del edificio, fue instructiva, y tuvimos el privilegio de ver esa respuesta en acción. Demos un paso atrás y examinemos la situación tal y como se desarrolló. Este hecho sucedió cuando se produjo un evento extraordinario en Colombia, cuyo estadio olímpico resultó con su aforo completamente lleno. T.B. Joshua se alojaba en un establecimiento rústico en una montaña donde tenía su lugar de oración. Cuando bajaba de la misma, a fin de trasladarse a un sitio más accesible para que los visitantes lo conocieran, llegó la advertencia de Dios. Una nube está cubriendo Nigeria. Vuelve a la montaña de oración, casa en Nigeria, y ora. Y una cosa más. Compra un nuevo sistema de CCTV para el terreno en Ikotun Egbe. Esto fue en el mes de julio, y se siguió la instrucción. El viernes 12 de septiembre, el día del ataque, el hombre de Dios estaba orando en la montaña de oración cuando llegaron informes de un extraño avión que sobrevolaba Las Coan. Este malvado ataque fue tratado como tal por el tranquilo ejemplo del hombre de Dios. El enfoque roto es la verdadera razón por la que los hombres fracasan. Incluso en medio de esta agonizante prueba, su enfoque no cambió. Evitando que cundiera el pánico, organizó pacientemente a los evangelistas en equipos de rescate, utilizando las ambulancias presentes proféticamente en el lugar. Continuó en actitud de oración en todo momento. Si bien hubieron muchos mártires ese día, también hubo muchos rescatados que contaron sus singulares historias. Durante el servicio dominical que siguió al fatídico viernes, se pudo ver al hombre de Dios con un enfoque inalterado, manteniéndose firme para todos los que lo veían por Emmanuel TV y los que estaban físicamente presentes en la iglesia. La línea de oración continuó, y esto fue durante el tiempo en que los eventos de rescate continuaban con éxito para los atrapados bajo los escombros. Llegamos a Las Coan justo una semana después del incidente y pudimos ver el enfoque inquebrantable en acción. Tuvimos el privilegio de unirnos a un equipo que se dirigía a Sudáfrica para conocer a quienes habían perdido a sus familiares en este ataque. Eran personas de fe, humildes y preparadas para asumir las cosas difíciles de la vida con fe. El amor que se encendió en los corazones de la gente por el ministerio fue asombroso, espiritual, del cielo.
La historia revelará lo que se derivará de las vidas de estos mártires, personas que encontraron una muerte inesperada en pos de Dios. Ellos y sus familias han dado un ejemplo, un estándar de comportamiento que solamente podemos esperar imitar. Muchas familias seguirán siendo apoyadas por el ministerio a través de la educación. Avancemos rápidamente hasta México 2015. Mientras mirábamos alrededor del abarrotado Estadio Azteca, el más grande de América Latina, y veíamos el nombre de Jesucristo honrado y levantado en alto, unos pocos meses después de aquel devastador ataque, dimos gracias a Dios porque el enfoque de su siervo el profeta T.B. Joshua no se había roto. Muchas de las familias de los mártires estuvieron presentes como invitados de honor. El malvado ataque, por ser tal, pretendía incapacitar y herir de muerte al ministerio. Pero a Dios sea la gloria, dado que el tiempo ha pasado, mientras que todavía hay misterios que deben resolverse finalmente en el tiempo de Dios, el ministerio ha salido fortalecido. Ruido en Nazaret. En junio de 2019, TV. Joshua celebró una reunión histórica en el monte del precipicio de Nazaret, Israel, la ciudad natal de Jesucristo. Miles de personas viajaron desde todo el mundo. Sin embargo, antes de que el evento tuviera lugar, hubo ruido en todo Israel hasta el punto que dijeron que el evento se cancelaría. Líderes religiosos de las tradiciones cristiana e islámica aparecieron en la televisión para advertir a sus seguidores. Incluso si es por curiosidad, nuestra gente no debería ir. Si lo hacen, estarían promoviendo a un mentiroso, a una persona a la que no le gustan los beneficios de la fe cristiana. Este hombre solo está promoviendo mentiras, y cualquiera que siga a este mentiroso es injusto. Por eso prohibimos que nuestra gente participe en este evento. No deberíamos dar este lugar, que se considera altamente sagrado, a un hechicero. No debemos permitir que utilice nuestra tierra para publicitarse a sí mismo. Estoy en contra de esta visita. Esta persona está provocando a la gente de todas las religiones en Nazaret. Deberían prohibirle y no darle ninguna oportunidad. Boicotear al sionista hechicero es un deber nacional y religioso. Antes del evento, el monte del precipicio fue incendiado para detener la celebración del evento. También tuvo lugar una protesta en la que la gente coreaba: «Escúchennos, alejemos este brujo de nosotros. El monte del precipicio jamás será humillado por ti, cobarde». El ruido continuó incluso mientras el evento se celebraba. Mientras TV. Joshua predicaba sobre el amor, los grupos religiosos que se oponían a la reunión difundieron este mensaje: «No apoyen a este hechicero. Este es un brujo en nuestra tierra decente». Incluso después del evento, un grupo de religiosos realizó un ritual en el monte del precipicio, afirmando que estaban limpiando el lugar bíblico utilizando sal, agua y hojas. No obstante, TV. Joshua continuó hasta terminar lo que el Señor le había enviado a hacer en Nazaret, pronunciando allí el nombre de Jesucristo en público después de 2000 años. La sanidad, la liberación, las señales y las maravillas tuvieron lugar en su nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que no hablaran en absoluto ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron: «Si es justo ante Dios escucharos a vosotros más que a Dios, juzgadlo vosotros». Hechos 4, 18 a 19. Como dijo T.B. Joshua sobre este acontecimiento: «Solo tienes que escuchar, ve de lo alto, es decir, del cielo. ¿Quién eres tú para decir que no? Cuando Dios dice sí, ningún hombre puede decir no. El ruido del norte y del sur, el ruido del este y del oeste no importa. Tan solo promueve». Tuvimos el privilegio de observar
cómo se desarrollaban estos acontecimientos ante nuestros ojos. De hecho, incluso desde el punto de vista de la planificación y la organización, a menudo parecía que el evento no iba a poder seguir adelante. Pero el profeta T.B. Joshua había escuchado la palabra de Jesús diciendo, «Ve». Como explicó a uno de los miembros del equipo que se preguntaba si el evento podía llevarse a cabo, para él ya había ocurrido en el cielo. Simplemente teníamos que mantenernos firmes en la fe. Suspensión en YouTube. En 2021, Emanuel TV se había convertido en el canal cristiano general más visto de YouTube, con sus videos traducidos a varios idiomas y vistos colectivamente más de 1.000 millones de veces. Sin embargo, en abril de 2021, YouTube cerró el canal, citando sus lineamientos de la comunidad que prohíben el discurso de odio. Muchos suscriptores expresaron su conmoción y sorpresa inundando las redes sociales con peticiones para que YouTube restituyera a Emanuel TV en su plataforma. Algunos dieron a conocer su descontento por la decisión en artículos para la prensa africana. Por ejemplo, de un artículo se quejaba, refiriéndose a YouTube. Afirman que sus acciones se basaron en el discurso de odio de un video de liberación. Un video que para un verdadero creyente es un inspirador testimonio de transformación. Otros comentaristas plantearon su preocupación por las implicaciones más amplias para todos los que puedan tener valores cristianos conservadores. Por ejemplo, Noah Pitcher, redactor de política global de Today News Africa, una organización internacional de noticias con sede en Estados Unidos, centrada en la política estadounidense africana, reflexionó. La etiqueta de discurso de odio puede sentirse vagamente definida, omnicomprensiva y abierta a la interpretación subjetiva. Esto suscita muchas preocupaciones entre las comunidades religiosas sobre si los pastores pueden ser castigados por la mera lectura de las enseñanzas de las Escrituras. La Asociación de Prensa Nigeriana Americana también se pronunció, calificando de discriminatoria la decisión de Google, empresa matriz de YouTube. Con este telón de fondo de posibles tensiones y conflictos, TV Joshua abordó la cuestión directamente en una reunión de socios de Emanuel TV, animando a sus seguidores a apreciar y orar por YouTube. Lo que ha ocurrido es una bendición. Quiero que me ayuden a orar por YouTube. Oren por ellos. No los vean de otra manera. Véanlos como amigos. Tenemos que ser fuertes. Humanamente, sé que la forma en que ustedes lo ven no es la forma en que yo lo voy a ver. Lo veo de manera diferente. Recuerden orar por YouTube. Muchos de ustedes hoy, si no fuera por YouTube, probablemente no estarían aquí. Fue a través de YouTube que vieron a TV Joshua y pudieron venir aquí. Por favor, oren por ellos. Mírenlo de otra manera. Continuó explicando que, como cristianos, todo lo que estamos viviendo es para prepararnos para el futuro. Lo que importa no es lo que dice un bando o el otro, sino lo que dice el futuro. Debemos llevar toda respuesta a Dios en la oración. Una vez más, el profeta T.B. Joshua no perdió su enfoque en su relación con Dios. Como dijo el apóstol Pedro, los que sufren según la voluntad de Dios deben comprometerse con su fiel Creador y seguir haciendo el bien. 1 Pedro 4. 19. Publicidad gratuita. TV Joshua. Nunca hizo publicidad de sus sermones o servicios religiosos, y sin embargo, consiguió atraer la atención de todo el mundo. ¿El secreto? La persecución. Deja que la gente te anuncie. No luches. Si realmente eres genuino, todo lo que la gente diga de ti, ya sea que te condenen, estropeen tu nombre o te alaben, es para tu bien. John Fletcher,
Un colega cercano de John Wesley, quien trató temas controvertidos hace casi 300 años, hizo una observación similar, reflexionando profundamente sobre cómo la oposición de Satanás trabaja para el bien del Evangelio. Cuanto más se exalta al Dios de este mundo degenerado en oposición a la verdad, más dispone a todo corazón sincero para recibirla. El Evangelio es esa roca eterna sobre la que se funda la Iglesia, y contra la que nunca podrán prevalecer las puertas del infierno. Y aunque esta roca es atacada por innumerables huestes de enemigos visibles e invisibles, sus repetidos asaltos solo sirven para demostrar, con creciente certeza, su inquebrantable firmeza y absoluta impenetrabilidad. Una clara visión del bien soberano, tal como se nos presenta en el Evangelio, es suficiente para hacerlo universalmente deseable. Sin embargo, el velo de la falta de atención oculta en gran medida este bien soberano, y las brumas del prejuicio lo oscurecen por completo. Pero por la conducta inhumana de los perseguidores del cristianismo, sus falsas acusaciones, sus complots secretos y su crueldad sin parangón, estas nieblas se disipan con frecuencia, y estos velos se rasgan en dos de arriba abajo. El error se expone involuntariamente a la vista del mundo, mientras que todo observador imparcial, atraído por los encantos de la verdad perseguida, examina su naturaleza, reconoce su excelencia, y finalmente triunfa en la posesión de esa perla inestimable que una vez despreció. Así, las lágrimas de los fieles y la sangre de los confesores han servido generalmente para esparcir y alimentar la semilla del reino. El compromiso mejora la fe. La fe activa hace que las cosas que están en contra nuestra sean a nuestro favor. En efecto, aquellas cosas que pretenden venir contra el pueblo de Dios pueden trabajar para su avance. La fe debe ser probada en una situación real. Cuando te mantienes en tu compromiso a través de la prueba, Jesús te dará más fe. Este capítulo termina con las palabras de un poderoso sermón de T.B. Joshua, que explica por qué la persecución es inevitable y revela la profunda relación entre la fe y el compromiso. El compromiso mejora la fe. T.B. Joshua, Servicio Dominical de las Coan, 12 de agosto de 2018. Juan 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo odia a los discípulos de Jesús, y tú eres uno de los discípulos. Si eres un seguidor de Jesús, aunque estés en el mundo, no eres parte de él. Por eso el mundo te odia, porque no eres parte de todo lo que representa el mundo. Hay una barrera entre nosotros y todo lo que hay en el mundo si eres un discípulo. En el instante, en el momento en el que nos identificamos con Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador genuinamente, el mundo nos odiará. La evidencia de que recibes a Jesús verdaderamente, genuinamente, es que el mundo te odiará. El mundo actualmente bajo el control satánico te odiará de la misma manera que odia a Jesús. Algunos dirían, ¿por qué debemos sufrir y morir después de que Jesús ganó la victoria en la cruz y sufrió por nosotros? La respuesta se encuentra en Juan 15:20, donde Jesús dijo, «Un siervo no es mayor que su amo. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán». Cualquiera que proclame que no debe sufrir debido a lo que Jesús hizo por él, está contradiciendo lo que Jesús dijo. En otras palabras, estamos diciendo que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando la ciudadanía en el cielo y la muerte aquí en la tierra. Un total compromiso es lo que Jesús requiere a lo largo del Evangelio.
La doctrina que dice que no habrá sufrimiento, ni desafíos de salud, ni dificultades, no está en consonancia con la palabra de Dios, porque un hombre puede estar enfermo en el cuerpo y aun ser un candidato al cielo, un amigo de Jesús. Un hombre puede ser pobre y sin embargo ser un favorito del cielo. No permitas que tu situación te gobierne. Muchos hoy en día, cuando están enfermos, empiezan a ver a Jesús en una mala luz. Hay momentos buenos y difíciles por igual en nuestro caminar con el Señor, cuando las cosas van bien y cuando las cosas toman el otro camino. Aprendemos mejor cuando las cosas toman el otro camino que cuando las cosas siguen nuestro camino. No podemos separar la batalla de la salvación. La verdadera salvación nos pondrá en conflicto directo con Satanás. El día que hagas un compromiso total con Jesús, habrás declarado la guerra a Satanás. Al identificarte con Jesús de Nazaret, te has convertido en un enemigo acérrimo de Satanás. Una vez que Jesús nos compra, nos convertimos en extranjeros aquí en la tierra, forasteros. Habrá una barrera entre nosotros y todo lo que hay aquí en la tierra. ¿Cuál es la barrera? No puedes ir donde Jesús no será bienvenido. No puedes decir lo que Jesús no querría escuchar. Debes ir allí donde Jesús sea bienvenido. Antes de que puedas ser aceptado, el compromiso pide a Jesús que te acepte. Dices, Señor Jesús, soy un pecador. Lávame con tu preciosa sangre. Salva mi alma. Y dejas de fumar, de ir a clubes nocturnos, de pelear y de vivir con celos. Sin embargo, hasta que tu corazón no acepte lo que dices, no eres tal de corazón. El compromiso pide a Jesús que te acepte. Hay muchas cosas que has hecho o que proclamas que has hecho, pero no eres tal de corazón. Por ejemplo, aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, y dejaste de fumar, pero sigues fumando en tus sueños. Vives una vida restringida. No eres libre. Es decir, siempre vives con impulsos por esto y aquello. Dices, soy un hijo de Dios, pero te encuentras bebiendo alcohol o acostándote con diferentes mujeres en tus sueños. Eso es porque no eres tal de corazón. El compromiso se levanta como un puente, como una conexión, un mediador, como un intermediario entre nosotros y Jesús. Compromiso significa creer con todo el corazón. En el momento en que haces un compromiso, serás puesto a prueba para ver si realmente crees lo que estás diciendo. ¿Eres real o te estás engañando a ti mismo? Cuando te mantienes en tu compromiso a través de las pruebas, Jesús te dará más y más fe a medida que avanzas. La fe es un don puro de Dios. No puedes crecer en la fe si no haces un compromiso. Solo la fe agrada a Dios. Si eres un cristiano, un creyente, un pastor, un obispo, un profeta, o si estás a punto de serlo, en cada paso debe venirte una sugerencia del Espíritu para que la acción se realice. Yo soy un siervo. No puedo dictar el tipo de dirección, la posición o lo que hay que decir. No puedo decidir qué sufrimiento soportar. Si planchas tu ropa y dices que te pondrás esto el lunes y aquello el martes, ¿cómo sabes que vivirás para ver esos días, cuando eres un extranjero, un siervo, un forastero aquí en la tierra? Ese es uno de los mayores insultos que le damos a Dios. ¿Cuál es la posición de Dios? El día que te levantes y digas, lo siguiente, yo no lo sé, está en tus manos, Dios. Entonces eres un cristiano, un seguidor de Dios. El temor de Dios estará allí. A nosotros nos pertenece el ahora. A Dios le pertenece el futuro. Tú te haces cargo del ahora. Él se hace cargo de tu futuro. Puedes empezar ahora. Deja tu siguiente para Dios.